Quiero comenzar esta reflexión con una promesa a Razú. Si me acompañan hasta el final del video, descubrirán que el verdadero perdón no es ruidoso, no es teatral y no necesita testigos. El perdón más transformador no pide aplausos, no exige reconciliación, no espera reconocimiento, ocurre en el silencio más íntimo del alma, en ese lugar donde solo uno entra. Y, paradójicamente, es precisamente este perdón silencioso el que cierra definitivamente los ciclos. Así es como se rompe un vínculo para siempre, no con gritos, ni con explicaciones interminables, sino con la serenidad de quien ha decidido preservar su dignidad. Y es esta promesa la que quiero mantener con ustedes hoy, en mostrarles que perdonar en silencio y partir sin retorno puede ser el acto más humano, radical y liberador que jamás hayan experimentado. Pero antes de profundizar en esta comprensión, necesitamos confrontar una de las ilusiones más dolorosas que cargamos. Desde pequeños nos inculcaron la creencia de que todo vínculo debe salvarse, que toda conexión debe preservarse, que el amor verdadero es sinónimo de permanencia. ¿Cuántas veces has escuchado frases como "a quien ama siempre perdona", "la familia es para siempre", "los verdaderos amigos se quedan hasta el final"? Estas frases, repetidas como mantras, nos han inculcado la creencia de que romper es un fracaso, que irse es cobardía, que el silencio es falta de amor. Pero, ¿y si te dijera que a menudo lo contrario es la verdadera madurez? Que el acto de alejarse en silencio, sin necesidad de convencer a nadie, es la prueba más sólida de amor propio que puedes darte. Piénsalo cuando una persona ciega recupera la vista. Su primera reacción no es aferrarse al bastón que la sostuvo durante años. Su primera reacción es soltarlo sin dudarlo. No porque odie el bastón, sino porque ya no lo necesita. Este gesto no es ingratitud, es una nueva autonomía. Ahora te pregunto, ¿cuántas muletas emocionales cargas aún? ¿Cuántas relaciones, ideas o creencias que una vez te sostuvieron ahora no son más que un peso muerto? ¿Con qué frecuencia te obligas a mantener vivos lazos que solo alimentan tu miedo al vacío? Este es el primer microconflicto que quiero plantar en tu corazón. ¿Te aferras a algo porque todavía tiene sentido o simplemente porque temes el silencio que vendrá después de soltar? Porque aquí reside una verdad incómoda, el vacío que tanto tememos no es señal de pérdida, sino de espacio. Espacio para algo nuevo, espacio para un renacimiento interior. Y sin embargo, la mayoría prefiere aferrarse a las ruinas antes que enfrentarse a su propio silencio. Es curioso cómo confundimos la bondad con el autoabandono. Nos han condicionado a creer que ser bueno es siempre dar, siempre ofrecer, siempre soportar. Pero quienes nunca han aprendido a discernir entre dar y disolverse, terminan creyendo que dar en exceso es una virtud, cuando en realidad es una forma de autotraición silenciosa. ¿Cuántas veces has sido demasiado bueno para alguien que ni siquiera consideró corresponderle? ¿Cuántas veces te has entregado creyendo que al final tu generosidad sería reconocida y nunca lo fue? ¿Qué hacemos en esos momentos? Insistimos, esperamos un poco más, nos damos otra oportunidad, hasta que poco a poco lo que empezó como amor se convierte en autosacrificio. Y aquí surge la segunda pregunta incómoda. ¿Cuánto de tu dolor proviene no de lo que hizo la otra persona, sino de lo que esperabas que hiciera y nunca sucedió? Porque esta es quizás una de las ilusiones más crueles de la vida emocional, al creer que la otra persona siente, piensa y actúa como nosotros. Que si nos importa a la otra persona, también le importará. Que si somos leales, a la otra persona también le importará. Pero la vida insiste en mostrarnos que la reciprocidad no es una ley universal, sino una elección personal. Y la conmoción de darse cuenta de esto a menudo va acompañada de un sentimiento de traición, cuando de hecho nunca hubo un pacto, solo hubo expectativa. ¿Y qué hacemos cuando esa expectativa se hace añicos? Intentamos cambiar a la otra persona, intentamos explicar, demostrar, insistir. Pero dime, ¿cuántos años de tu vida has desperdiciado intentando abrirle los ojos
a alguien que se niega a ver? ¿Cuántas discusiones has desperdiciado con alguien que nunca reconoció que tenía un problema? Lo más cruel es darte cuenta de que cuanto más insistimos, más nos hundimos. Cada minuto que pasas intentando convencer a alguien de que no ve un problema en sí mismo es un minuto robado a tu propia paz. Y llega un punto en el que la perseverancia deja de ser una virtud y se convierte en una prisión. Aquí es donde la metáfora del bastón cobra fuerza de nuevo. Porque aferrarse a una relación que ya no sostiene nada es como aferrarse a un objeto inútil solo porque tememos caminar sin él. Pero, ¿y si este miedo es precisamente la prueba de que es hora de soltar? Y sí, en el fondo ya sabes que nada cambiará, pero insistes en quedarte porque temes enfrentarte al silencio de la despedida. ¿Qué es más doloroso, permanecer en un vínculo que te fragmenta día tras día o soportar la soledad temporal de liberarte de él? Algunos confunden la separación con frialdad, pero la verdad es que a menudo es lo contrario. Es realismo afectivo. Es darse cuenta de que no todos hablarán tu lenguaje emocional, que no todos reconocerán tus gestos, que no todos tendrán la misma profundidad, y eso no los hace necesariamente malos, solo diferentes. Pero aquí está la cuestión. Aceptar la diferencia no significa mutilarse para encajar en el mundo de otro. Aceptar la diferencia significa saber decir basta sin odio, sin dramatismo, simplemente con claridad. Y esta claridad, cuando llega, no necesita discursos, no necesita justificaciones interminables. Se traduce en silencio. Un silencio que no es vacío, sino plenitude. Un silencio que no es indiferencia, sino liberación. Un silencio que decían ya lo entiendo y ya no necesito que lo entiendas. Este silencio es el presagio del verdadero perdón. Perdón que no pide reconciliación, sino que resuelve no llevar más la carga. Pero aquí es donde surge la paradoja que pocos aceptan. Perdonar no significa seguir adelante. Perdonar no significa ofrecer otra oportunidad. Perdonar en muchos casos es precisamente el acto de alejarse para siempre. Y quiero que grabes esta frase en tu corazón a veces. El perdón más amoroso es el que va en la dirección opuesta, porque no busca salvar el vínculo, sino salvarse a sí mismo. Y quizás me preguntes, ¿no es cruel irse sin decir nada? ¿No es injusto permanecer en silencio? Y yo te preguntaré, ¿cuántas veces lo has dicho todo? ¿Lo has explicado todo? ¿Lo has mostrado todo? Y nada ha cambiado. ¿Sigue siendo injusto permanecer en silencio cuando se han agotado todas las palabras? ¿O es el silencio, en este caso, solo el último gesto de amor propio? Mira en lo profundo de tu ser qué vínculos mantienes aún por costumbre. ¿Qué relaciones proteges por miedo al vacío? ¿Cuántas partes de ti siguen desperdiciando dinámicas que ya han demostrado ser insostenibles? No se trata de odiar a la persona que dejaste ir, no se trata de negar la historia, se trata de comprender que el capítulo ya está escrito, que el papel ya se ha desempeñado y que ahora tu vida exige otra narrativa. Y es en este punto que quiero plantar una semilla. ¿Estás listo para perdonar en silencio y alejarte para siempre? No para castigar al otro, no para demostrar nada, sino simplemente para, por primera vez en mucho tiempo, elegirte a ti mismo, con calma, dignidad y con la claridad de quien sabe que su propia paz no es negociable. Hay una creencia silenciosa que se infiltra en casi todas nuestras relaciones y que a menudo es la verdadera causa del dolor que cargamos, la idea de que si damos amor, el otro inevitablemente corresponderá. Si ofrecemos lealtad, seremos recordados de la misma manera. Si mostramos empatía, recibiremos empatía a cambio de forma natural. Esta expectativa no es consciente, es casi instintiva, como si formara parte de la lógica natural de las cosas. Pero la sorpresa de la vida es darse cuenta de que no existe una ley universal que obligue a alguien a devolver lo recibido. Cada persona solo puede dar lo que lleva dentro, y este descubrimiento, aunque liberador, duele como pocas cosas. ¿Cuántas veces te has preguntado, pero cómo es posible? Estuve allí,
apoyé, me entregué, hice todo lo que estaba en mi mano y aún así fui ignorado, olvidado, rechazado. Esta pregunta no surge del vacío, surge de la herida abierta que deja la falta de reciprocidad. Y aquí está el kit de la cuestión. El dolor no proviene solo de las acciones de la otra persona, sino de la suposición inconsciente de que haría lo mismo por ti. Proyectamos nuestra propia conciencia en la otra persona, y cuando no recibimos la respuesta esperada, nos sentimos traicionados. Pero, ¿es realmente traición cuando el pacto nunca fue mutuo? Esta es una de las ilusiones más persistentes del alma humana. Creer que los demás tienen la misma profundidad emocional que nosotros, que los mismos códigos éticos que nos guían rigen sus decisiones. Es un engaño peligroso, porque crea expectativas invisibles que inevitablemente se convierten en frustración. Nos duele el corazón no solo por lo que la otra persona no hizo, sino por lo que, en el fondo, creemos que debería haber hecho. Y es en este espacio entre lo que soñamos y lo que recibimos donde nace el sufrimiento más corrosivo, pero aquí surge un conflicto aún mayor cuando percibimos esta diferencia. Cuando comprendemos que la otra persona no habla el mismo idioma emocional que nosotros, ¿cuál es nuestra reacción inmediata? Intentar enseñar, intentar traducir, intentar explicar, ¿no? Como si tuviéramos el deber de abrirle los ojos a la otra persona. Si les muestro, entenderán. Sí, insisto, se darán cuenta. Si les doy un ejemplo más, por fin verán. Pero este ciclo puede repetirse durante años. Y al final nos damos cuenta de que la otra persona no ha cambiado, somos nosotros quienes hemos cambiado. Cambiamos vaciándose, malgastando energía, intentando moldear una conciencia que nunca pidió ser moldeada. Aquí es donde debemos enfrentarnos a una pregunta dolorosa. ¿Cuánto tiempo pasarás tu vida intentando traducir sentimientos para alguien que ni siquiera tiene el diccionario interno para entenderlos? ¿Cuánto tiempo creerás que, si persistes, algún día llegará a la reciprocidad? Porque, en el fondo, insistir demasiado ya no es señal de amor, sino miedo. Miedo a aceptar que el vínculo nunca estuvo equilibrado. Miedo a enfrentar la realidad de que estás solo en este empeño. Piénsalo, ¿cuántas conversaciones has tenido en las que sentiste que hablabas un idioma extranjero? Dijiste respeto y la otra persona entendió control. Ofreciste cuidado y la otra persona lo tradujo como obligación. Pediste tiempo y la otra persona escuchó debilidad. Es agotador vivir en esta desconexión. Es como intentar bailar una canción cuya melodía solo tú puedes oír. Y peor aún, cuando empiezas a creer que es tu culpa, que quizá pides demasiado, que quizá es injusto exigir lo mínimo indispensable. Este es un punto que no se puede pasar por alto. Muchas personas que se exceden desarrollan un sentido distorsionado de la responsabilidad emocional. Creen que deben sostener la relación solas, como si fuera posible mantener unido un puente sostenido por un solo lado. Y esta carga pesa mucho. Pesa en el cuerpo, en la mente, en el corazón. La persona se convierte en la guardiana de un vínculo que ya no es un vínculo, sino una cadena. Y cuando este peso finalmente se vuelve insoportable, el corazón se enfrenta a un dilema. Abandonar sería rendirse, pero permanecer es morir lentamente. Y entonces surge la pregunta, ¿qué dolor es más soportable? ¿El dolor de soltar o el dolor de insistir? Esta pregunta impregna la vida de todos los que alguna vez han amado más de lo que fueron amados. De todos los que alguna vez han dado más de lo que recibieron. Es un dilema que no se resuelve con teorías, sino con agotamiento. Porque llega un momento en que el alma simplemente ya no soporta la ilusión. Y es en ese momento que surge la posibilidad del perdón silencioso. Pero ojo, este perdón no es ingenuo. No es un intento de reconciliación. No busca acuerdos ni justificaciones. Surge como un acto de liberación. Dejo ir, porque he comprendido que ya no puedo esperar. Perdono no porque el otro lo merezca, sino porque ya no quiero vivir atrapado bajo el peso de esperar de él lo que nunca tuvo para ofrecer. Este perdón es un gesto unilateral, un acto íntimo de autoconservación.
Ahora, permítete reflexionar. ¿Has estado confundiendo lealtad con sumisión? ¿Has estado llamando amor a lo que en la práctica es simplemente miedo a la soledad? ¿Has estado interpretando tu capacidad de resistencia como una virtud, cuando en realidad es solo una adicción emocional aprendida? Estas preguntas son incómodas porque exponen nuestras debilidades, pero también abren las puertas a una claridad liberadora. Es difícil de aceptar, pero la verdad es que nadie está obligado a amarnos como nosotros. Nadie está obligado a sentir lo que sentimos. Nadie está obligado a valorar lo que valoramos. Y cuando finalmente asimilamos esto sin resentimiento, sin victimización, abrimos espacio para una nueva forma de libertad, dejar de esperar lo que nunca se prometió. Es un salto de conciencia que transforma, porque en ese instante dejas de ser rehén de las expectativas y te conviertes en el guardián de tu propia paz. Pero como todo salto, requiere valentía. Valentía para afrontar el silencio del otro sin mendigar respuestas. Valentía para aceptar que tu lenguaje emocional no es entendido por todos. Valentía para admitir que tu amabilidad no es un defecto, pero tampoco puede usarse como moneda de cambio en vínculos desiguales. Y sobre todo, valentía para soltar. Porque soltar siempre es más difícil que aferrarse. Aferrarse requiere esfuerzo, sí, pero es algo familiar. Soltar requiere fe en lo desconocido. Y aquí es donde reside el verdadero punto de inflexión, cuando te das cuenta de que ya no necesitas justificaciones externas para soltar. Cuando entiendes que no necesitas odiar para soltar. Cuando comprendes que la falta de reciprocidad no invalida el amor que sentiste, sino que simplemente indica que ese amor no ha resonado contigo en el otro lado. La claridad que surge en este momento es como respirar después de años de inmersión. Es un alivio silencioso, profundo e innegable. Entonces, te pregunto, ¿cuántos vínculos aún mantienes porque temes el silencio que vendrá después? ¿Cuántas conexiones preservas, no porque estén vivas, sino porque temes el vacío de la ausencia? ¿No es hora de aceptar que este vacío no es una amenaza, sino una invitación? Una invitación a una nueva etapa, una invitación a una vida donde ya no necesitas traducir, una invitación a relaciones donde tu lenguaje emocional no sea extranjero, sino nativo. Porque al final, esta es la verdad que debemos afrontar. No hay nada más agotador que insistir en ser comprendido por alguien que no tiene intención de escuchar. Y no hay nada más liberador que aceptar que el amor, el respeto y la reciprocidad no son obligaciones universales, sino decisiones individuales. Puedes pasarte la vida intentando enseñar a alguien a amarte como tú amas, o puedes perdonar en silencio y seguir adelante. Y seguir adelante, en este caso, no es rendirse, es la forma más alta de sabiduría. Hay una línea invisible que separa el amor sano del autosacrificio, y la mayoría de nosotros la cruzamos sin darnos cuenta. Lo hacemos creyendo que perseverar es una virtud, que persistir es sinónimo de fidelidad, que aguantar en silencio es prueba de fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando, en el fondo, esta persistencia ya no es amor, sino miedo? Miedo a perder la ilusión de compañía, miedo a enfrentar la propia soledad, miedo a admitir que todo el esfuerzo fue en vano. Y aquí surge una brutal paradoja. Cuanto más insistes, más te distancias de ti mismo. ¿Te has parado a pensar alguna vez si estás confundiendo valentía con apego? Porque la valentía, de hecho, es mantenerse firme ante la verdad. El apego es permanecer apegado a una mentira simplemente porque te resulta familiar. ¿Y cuántas veces a lo largo de tu vida has defendido relaciones muertas simplemente por miedo a hacer espacio para algo nuevo? Este es un dilema que todos enfrentamos en silencio. ¿Hasta qué punto la perseverancia sigue siendo una virtud y en qué momento se convierte en una prisión? Quizás este sea un buen momento para que reflexiones e incluso compartas en los comentarios. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una relación que en el fondo sabías que ya no tenía sentido? ¿Que te mantuvo ahí? El amor
o el miedo. Este intercambio puede ser revelador no solo para ti, sino para otros que estén experimentando este mismo dilema ahora mismo. Porque hay un detalle cruel en cuando insistes en quedarte creyendo que sigues enamorado. A menudo ya no es el amor lo que te sostiene, sino la costumbre. El corazón se engaña fácilmente cuando se acostumbra a la rutina del dolor. Es como una casa llena de grietas que sigues habitando solo porque ya has decorado el espacio. Te convences de que puedes soportarlo, de que no es tan grave, pero en el fondo sabes que estás pagando un precio demasiado alto y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo aceptarás vivir en la ruina emocional? ¿Cuánto tiempo intentarás arreglar lo que ya no tiene la estructura para sostenerse? A veces, la mayor prueba de amor no es quedarse, es irse, porque irse no es rendirse, irse es preservarse. Aquí es donde entra una de las mayores trampas emocionales, al creer que cambiar a alguien es lo mismo que amarlo. ¿Cuántas veces has intentado demostrarle a alguien que su comportamiento estaba destruyendo la relación? ¿Cuántas conversaciones, lágrimas e intentos de explicación has ofrecido solo para darte cuenta de que nada cambió? Y aún así, ahí estabas insistiendo, creyendo que tal vez algún día lo entendería. Pero, ¿cómo cambias a alguien que no reconoce que necesita cambiar? Detente y piensa conmigo. ¿No es contradictorio pasar años de tu vida intentando salvar a alguien que ni siquiera pidió ser salvado? Es como intentar despertar a alguien que insiste en dormir. Lo sacudes, le hablas fuerte, enciendes la luz. Pero si la persona no abre los ojos, nada lo hará despertar. Y cada minuto dedicado a esta tarea es un minuto menos de tu propia vida. Quizás este sea el punto más difícil de aceptar. Amar no significa ser un salvador. Amar no es cargar con el peso del otro a costa de romper por dentro. Amar no es creer que tu paciencia puede reemplazar la responsabilidad de alguien más. Porque cuando te colocas en este papel de salvador, terminas convirtiéndote en un prisionero. Ahora déjame provocarte con una pregunta que puede inquietarte. ¿Cuántas relaciones has mantenido solo? ¿Cargando con la carga que debería haber sido compartida? ¿Cuántos vínculos solo existieron porque no te soltaste, incluso cuando la otra parte ya no hacía ningún esfuerzo? Este es un momento interesante para que compartas en los comentarios si has pasado por esto. A menudo, cuando contamos nuestra historia, no solo nos libera, sino que también ilumina la conciencia de quienes aún están atrapados en este ciclo. Hay un punto en el que la persistencia deja de ser un gesto de amor y se convierte en una forma de autodestrucción. Es como nadar contra una corriente que nunca te llevará a la orilla. Te agotas, pierdes fuerzas y aún así sigues adelante creyendo que el siguiente esfuerzo será el último. Pero lo que nadie nos dice es que, en muchos casos, salir del agua es la única forma de sobrevivir. Y aquí viene una revelación que puede sonar dura a menudo. No es la otra persona la que nos detiene, somos nosotros quienes nos negamos a soltar porque hay una extraña seguridad en lo familiar, aunque esa familiaridad sea tóxica. Y así a menudo elegimos el dolor familiar sobre el vacío desconocido. Pero ¿te has parado a pensar alguna vez que quizás el vacío no sea el final, sino el principio, el inicio de una nueva narrativa, de una nueva oportunidad para reconstruir? Y entonces llega el punto de inflexión, el momento en que finalmente te das cuenta de que ya no necesitas insistir. Este momento no está hecho de grandes explosiones, sino de un profundo silencio interior. Es cuando te das cuenta de que ya no tienes la energía para luchar por algo que solo existe porque insistes en mantenerlo. Y en este silencio nace una decisión. Ya no negociaré mi paz. Pero no te equivoques. Esta decisión puede ser solitaria. Mucha gente a tu alrededor podría no entenderla. Dirán que te rendiste demasiado pronto, que no luchaste lo suficiente, que deberías darle una oportunidad más. Y entonces te pregunto, ¿quién define lo suficiente? ¿Quién puede decir cuándo es demasiado? Sino tú, que viviste cada minuto de este agotamiento. Esta es la parte más injusta: esperar comprensión de alguien que nunca ha estado en el campo de batalla,
que tú enfrentaste en tu corazón. Nadie siente tus noches de insomnio. Nadie carga con tus lágrimas silenciosas. Nadie soporta el peso de tu agotamiento. Solo tú sabes cuánto has soportado. Y es precisamente por eso que la decisión de soltar debe ser tuya. Y si te dijera que, al contrario de lo que pueda parecer, este gesto no es una pérdida, sino una ganancia, porque cuando sueltas, te recuperas. Cuando decides dejar de invertir energía en alguien que no está dispuesto a cambiar, esa misma energía comienza a fluir de vuelta hacia ti. Recuperas tu fuerza, tu claridad, tu dignidad. Permíteme invertir la lógica por un momento. Y si la verdadera traición no fuera que la otra persona te fallara, sino que tú seguías fallándome a ti mismo cada vez que ignorabas las señales, esta provocación puede molestarte, pero piénsalo bien. ¿Cuántas veces te has traicionado intentando ser fiel a alguien? ¿Cuántas veces has silenciado tu propia voz para sostener su silencio? Aquí está el gran secreto. A la vida no te exige que te quedes donde tu alma se hace añicos. La vida no exige fidelidad a vínculos que ya no florecen. Lo que sí te exige es tu propia ilusión de control, tu resistencia a aceptar que el ciclo ha terminado. Pero cuando entiendes que el amor verdadero también sabe soltar, descubres algo sorprendente. No hay mayor libertad que permitirte soltar sin odio. Y quiero que recuerdes esto. Al decir adiós, no siempre es una derrota. A veces es la mayor victoria de tu vida. Porque a partir de entonces dejas de ser rehén de la insistencia y te conviertes en el guardián de tu propia paz. Hay momentos en la vida en que la teoría no basta. Podemos hablar de autocuidado, de límites, de la importancia de soltar ataduras que nos carín, pero nada se compara con el impacto de escuchar una historia real. Quiero empezar con un ejemplo que quizá no conozcas, pero que tiene el poder de cambiar tu perspectiva sobre la persistencia en relaciones que ya no prosperan. En 1975, un estudio de la Universidad de Minnesota observó a más de 200 parejas durante 10 años. Los resultados fueron impactantes. Más del 60% de las relaciones que ya mostraban signos de profunda angustia en los primeros 3 años seguían existiendo, no porque hubiera amor, sino por costumbre y miedo. Peor aún, en los participantes que insistieron en mantener la relación a cualquier precio reportaron, años después, mayores niveles de depresión, insomnio e incluso enfermedades psicosomáticas. El cuerpo, de alguna manera, reveló lo que el alma ya sabían: persistir en algo que no nos nutre tiene un precio invisible. Y quizás pienses que esto es solo una estadística, algo alejado de tu realidad. Así que déjame contarte la historia de Elena. Pasó 20 años intentando salvar un matrimonio que ya se había desmoronado en su 8º año. Su marido, siempre ausente, nunca mostró interés en cambiar. Elena pasaba noches en vela, buscaba terapia de pareja, escribía cartas, hacía promesas, intentaba transformar su personalidad para ser más aceptable. ¿Sabes qué recibió a cambio? Silencio, indiferencia. Cuando finalmente decidió irse, se dio cuenta de que había pasado la mitad de su vida intentando enseñarle a alguien a hablar un idioma que nunca quiso aprender. Su mayor dolor no fue la pérdida de su marido, sino el tiempo que había perdido para sí misma. ¿Cuántos de nosotros somos como Elena, cargando con ruinas por miedo a enfrentar el vacío? Esta no es una historia aislada. Investigaciones más recientes muestran que, en promedio, una persona tarda entre 2 y 5 años en terminar una relación que ya no le da felicidad. De 2 a 5 años viviendo en silencio, justificando ausencias, idealizando migajaos de afecto, creyendo que la persistencia es la única prueba de amor. Pero dime, ¿qué tipo de amor te pide que te borres a ti mismo cada día? ¿Qué tipo de vínculo te exige traicionarte en nombre de una promesa que solo tú sigues manteniendo? Quizás lo que nos aprisiona es una especie de condicionamiento social. Crecemos escuchando frases como quien ama nunca se rinde o la familia es para siempre. Pero si te fijas bien, te darás cuenta de que hay una peligrosa distorsión. No es amor que nunca se rinde, es apego.
no es familia que dura para siempre, sino aquella que se reconstruye cada día a partir del respeto mutuo. La idea de que debemos soportar cualquier cosa para evitar ser etiquetados como ingratos es una prisión emocional disfrazada de virtud. Y aquí quiero invitarte a reflexionar. ¿Confundes paciencia con autodestrucción? ¿Podría tu persistencia ser en realidad miedo a aceptar que el ciclo ha terminado? Escribe en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que ya habías soportado demasiado? Tu historia podría ayudar a alguien que aún intenta convencerse de que vale la pena seguir adelante. Lo curioso es que la neurociencia ya ha demostrado algo que parece obvio, pero que rara vez aplicamos a nuestras relaciones. El cerebro humano se resiste al cambio no porque no sepamos qué hacer, sino porque tememos al vacío. Estudios del ganador del Premio Nobel Daniel Kahneman han demostrado que las personas prefieren permanecer en situaciones malas conocidas en lugar de arriesgarse a escenarios inciertos, incluso cuando las posibilidades de mejora son altas. En otras palabras, soportas el dolor que ya conoces porque temes la libertad que aún no sabes cómo experimentar. Pero esta libertad, cuando llega, es revolucionaria. Piensa en todas las historias que has escuchado de personas que, después de décadas en relaciones tóxicas, finalmente se permitieron soltar. Al principio se enfrentaron al miedo, la inseguridad, las críticas, pero poco a poco algo cambió. Volvieron a dormir mejor, volvieron a reír con naturalidad, volvieron a encontrar placer en las pequeñas cosas de la vida. Es como si todo el cuerpo respirara después de años de asfixia. Y aquí es donde quiero romper el patrón narrativo. No se trata solo de relaciones románticas. Esta dinámica se repite en las amistades, en los lazos familiares, incluso en el trabajo. ¿Cuántas veces te has quedado en lugares que te hicieron daño solo porque era lo correcto? ¿Cuántas veces has confundido lealtad con obediencia? ¿Cuántas veces te has traicionado a ti mismo creyendo que aguantar era una prueba de carácter? El problema es que al quedarte no solo sacrificas tu paz, sino que también envías un mensaje silencioso: acepto que me traten así. Y entonces surge la pregunta, que puede ser inquietante: ¿hasta cuándo permitirás que otros fijen el precio de tu dignidad? Hemos llegado a un punto donde es imposible negarlo en todo el recorrido. Hasta ahora ha demostrado que insistir en vínculos muertos no es prueba de amor, sino de miedo, que permanecer donde no existe reciprocidad no es fidelidad, sino autoabandono, que perdonar en silencio e irse para siempre no es frialdad, sino liberación. Ahora, es hora de cerrar este ciclo respondiendo a la pregunta más importante: ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo podemos convertir esta claridad en práctica? Primero, debemos abordar el dilema central: ¿cómo podemos perdonar sin traicionarnos? La respuesta reside en comprender que el perdón no es absolución, sino liberación. No perdonas porque la otra persona lo merezca. Perdonas porque ya no quieres cargar con el dolor. Y marcharse después de este perdón no es cobardía, es madurez emocional. Es admitir que tu vida ya no se puede negociar en mesas donde solo tú puedes valorarla. Pero, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida diaria? Aquí tienes una guía paso a paso que podría cambiar las reglas del juego. Reconoce las señales. Si la relación te exige borrarte a diario, ya no es amor. Acepta el vacío. El miedo a la soledad es natural, pero no es una sentencia. El vacío es un espacio fértil. Perdona en silencio. No esperes disculpas ni comprensión. Perdonar es soltar. Vete con claridad, sin necesidad de explicaciones teatrales. El silencio firme habla más fuerte. Rediseña tus límites. Cuídate como tantas veces has cuidado a los demás. Y aquí tienes una invitación práctica. Escribe en los comentarios una acción pequeña pero concreta que puedas realizar hoy para recuperar tu dignidad. Podría ser organizar tu espacio, decir no a algo que siempre has aceptado, simplemente descansar sin culpa. El gesto es pequeño, pero el significado es inmenso. La conclusión que quiero dejarte es simple, pero profunda.
No esperes que el mundo valide tus decisiones. La verdadera validación llega cuando dejas de intercambiar tu paz por migajas emocionales. Y cuando alguien te diga que es egoísta elegirte a ti mismo, recuerda, en el egoísmo exige que mueras por dentro para mantener la comodidad de alguien más. Ahora, respira hondo. Imagina tu vida sin las cadenas invisibles que cargas. Imagina cómo sería despertar en paz, sin la necesidad de justificar tu existencia. Esta posibilidad está a tu alcance. Solo se necesita la decisión de no abandonarte más. Y aquí les dejo el puente a Seguirán porque hay una etapa aún más profunda donde no se trata solo de perdonar y alejarse, sino de construir una nueva vida sobre bases diferentes. Se trata de aprender a habitar con dignidad y claridad, sin necesidad de muletas emocionales. Este será el siguiente paso en nuestro viaje. Llegar hasta aquí no es sencillo. No es sencillo escuchar y mucho menos aceptar que muchas veces el mayor acto de amor no es quedarse, sino irse. No es sencillo comprender que el perdón no es reconciliación, sino liberación. Y no es sencillo admitir que, en silencio, la vida te pide que elijas o continúas fragmentándose en vínculos que ya han muerto, o decides, finalmente, habitarte por completo. Lo que quiero contigo ahora es algo más que cerrar una reflexión. Quiero que sientas, profunda y lentamente, que esta es una invitación a reconstruir tu vida desde un lugar nuevo. Porque hasta ahora hemos hablado de dolor, de insistencias y vínculos cojoídos, de salidas necesarias, pero hay algo más allá. Hay un horizonte que solo aparece cuando te atreves a cruzar el vacío. Y este horizonte no está hecho de teorías en sí, traduce en pequeñas experiencias cotidianas, casi imperceptibles, pero capaces de redefinir toda tu existencia. ¿Alguna vez has notado cómo huele la libertad? Cualquiera que ya haya decidido dejarlo ir, sabe de lo que hablo. Es un aire más ligero, es la sensación de no tener que justificar cada paso. Es despertar sin sentir que el corazón está atrapado en deudas invisibles. Esta libertad no llega con aplausos, no viene con fiesta, muchas veces llega en silencio, en las primeras horas de la mañana, cuando por fin se respira sin culpa. Y es en ese momento que sucede algo profundo, ¿no? Descubres que estar solo no es ausencia, es presencia, tu presencia. Pero aquí es donde surge el miedo que paraliza a tanta gente. Y si al salir me pierdo, ¿qué pasa si cuando lo dejo ir no encuentro a nadie que me vuelva a ver? ¿Qué pasa si la soledad es insoportable? Estas preguntas son legítimas, pero esconden una trampa, porque lo que temes no es la soledad real, sino la soledad mal interpretada. La soledad que duele no es estar contigo mismo, es estar rodeado de gente que no te ve. ¿Cuántas veces has estado con alguien y aún así te has sentido más? Solo que nunca. Aquí es donde debemos reconfigurar nuestra manera de ver la vida. Estar solo no es un fracaso, es una oportunidad. El silencio de la soledad es fértil, porque en él te escuchas a ti mismo. Y cuando empiezas a escucharte a ti mismo, te das cuenta de algo que quizás nunca antes habías notado. Tu vida nunca ha dependido de nadie más para darle sentido. El amor que buscabas afuera siempre estuvo adentro, simplemente cubierto por capas de miedo, expectativa y apego. Déjame contarte una historia. Un hombre llamado Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis, escribió un libro llamado En busca de sentido. En él narró cómo incluso en el horror absoluto de la guerra, de la pérdida, del dolor inimaginable, había algo que nadie podía robarle a la libertad de elegir cómo reaccionar ante lo que experimentó. Díjone, un hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, a la última de las libertades humanas: elegir su actitud en cualquier circunstancia. Esta frase resuena hasta el día de hoy porque muestra algo que olvidamos. Incluso cuando todo parece perdido, todavía tenemos el poder de decidir cómo habitarnos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que incluso cuando alguien te decepciona, incluso cuando se rompe un vínculo, incluso cuando perdonas y te vas en silencio, todavía hay algo inquebrantable en tu capacidad de elegirte a ti mismo. Y elegirse a uno mismo
no es egoísta. El egoísmo es exigirte morir por dentro para apoyar el consuelo de los demás. Elegirse a uno mismo es, de hecho, el gesto más generoso que puedes ofrecer al mundo, porque solo una persona íntegra es capaz de amar de verdad. Ahora déjame provocarte. ¿Cuántas veces has pospuesto tu paz esperando que alguien valide tu dolor? ¿Cuántas veces has dejado de decir que no por miedo a que te malinterpreten? ¿Cuántas veces te has avergonzado creyendo que esto mantendría a alguien cerca? ¿Y qué ganaste realmente con ello? Quizás este sea el momento de escribir en los comentarios cuál ha sido el precio más alto que has pagado por no elegirte a ti mismo. Su respuesta puede tocar a alguien que ahora mismo vive en la misma prisión invisible. Hay algo que debemos entender: la dignidad no es un lujo, es una necesidad. Proteger tu dignidad no se trata de levantar muros infranqueables, sino de trazar líneas claras que digan: de ahora en adelante solo quedarán los que sepan verme. Porque, ya ves, cuando empiezas a respetarte a ti mismo, algo en tu entorno cambia. Las personas que nunca te valoraron naturalmente se alejan. Y eso puede doler, pero también es liberador, porque abre espacio para quienes realmente saben reconocer el valor de su presencia. Y es en este espacio donde nace una nueva forma de amor, un amor que no se base en la carencia, sino en la elección. Un amor que no busca llenar vacíos, sino compartir presencias. Un amor que no negocia la dignidad, sino que la sostiene como un pilar. Y cuando llegas a ese lugar, descubres algo transformador. Nunca más necesitarás suplicar cariño. Nunca más necesitarás suplicar reconocimiento, porque quienes permanecen a vuestro lado no lo hacen por piedad, sino por un genuino encuentro de almas. Pero quizás te preguntes cómo llegar allí. La respuesta es más sencilla de lo que parece en cultivarte. No se trata de grandes revoluciones, sino de gestos cotidianos. Está en el café que te preparas con calma, está en el caminar silencioso, está en el sueño que finalmente te permites, está en la forma en que ordenas tu casa, en cómo cuidas tu cuerpo, en cómo organizas tus pensamientos. Cada detalle es una afirmación en mí. Respeto. Y cuando el mundo se da cuenta de que te respetas a ti mismo, el mundo empieza a respetarte también. Y aquí quiero romper el patrón. ¿Sabías que los estudios de psicología muestran que las personas que practican pequeños rituales diarios de autocuidado reportan niveles más altos de autoestima y resiliencia emocional? Estos no son grandes gestos. Se trata de cosas sencillas como llevar un diario, cuidar las plantas, practicar la respiración consciente. Estos hábitos aparentemente banales construyen una estructura interna tan sólida que ante una crisis la persona está en mejores condiciones de mantenerse a sí misma, porque el cuidado constante es lo que alimenta la fuerza interior. Entonces, si se pregunta cómo aplicar todo esto, comience poco a poco. Elige hoy un gesto que sea solo tuyo. No para demostrárselo a nadie, no para publicar en las redes sociales, sino para recordarte a ti mismo que existes y lo mereces. Este es el primer paso para reconstruir tu vida desde diferentes bases. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina cómo sería tu vida si dejaras de negociar quién eres. ¿Cómo sería despertar y no sentir la necesidad de explicar cada elección? ¿Cómo sería vivir sabiendo que quien está a tu lado está ahí porque realmente te reconoce? Esto no es una utopía. Esta es la consecuencia natural de quien decide perdonar en silencio, sale con claridad y finalmente se elige a sí mismo. Y cuando alguien te diga que has cambiado, sonríe, porque sí, has cambiado, ha cambiado lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Cambió lo suficiente como para dejar de lado la necesidad que sustentaba los vínculos insalubres. Ha cambiado lo suficiente como para no confundir nostalgia con destino. Cambió porque maduró. Y la madurez, después de todo, es el coraje de ser sincero, incluso cuando te asusta. Este es el último mensaje que quiero dejarte. La vida no te dará garantías. Siempre habrá
incertidumbres, siempre habrá riesgos, pero hay una certeza innegociable: no naciste para fragmentarse, naciste para habitar plenamente en ti mismo. Y quien quiera caminar junto a vosotros tendrá que encontraros así, íntegros, dignos, en paz. No perfecto, no inmune, pero sí honesto contigo mismo. Y si hay una promesa que puedo hacerte, es esta: cuando vivas desde ese lugar, cuando decidas que tu paz no está a la venta, algo dentro de ti nunca aceptará menos. Este es el punto de no retorno. Este es el verdadero adiós a las prisiones invisibles. Este es el comienzo de la vida que, en el fondo, siempre supiste que merecías.